Y a esta hora queremos saludar aquí en RCN Radio al ministro de Educación, Alejandro Gaviria. Señor ministro, bienvenido a RCN Radio, buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos, a los oyentes, por supuesto. Yo sé que hay muchos temas, muchos temas por los cuales vamos a dedicarle unos minutos aquí en RCN Radio, pero yo no sé si usted también alcanzó a caer con este tema de la historia de este niño calculadora. Yo lo vi por primera vez porque me lo mandaron infinitas veces el domingo como a las 10, 11 de la mañana y llamé al ministerio y el director de fortalecimiento territorial hizo lo mismo, vamos a encontrar a buscarlo, pero yo tengo que confesar que yo tuve dudas desde el comienzo. Por eso no quise, todo el domingo no quise tuitear, a pesar de que recibí por WhatsApp, lo voy a decir, más de 100 mensajes distintos con el video, pero me parecía algo extraño. Siempre, no quise decirlo en su momento, pero algo no me parecía real del todo, como una puesta en escena. Pero bueno, yo creo que es una lección para todos, incluso de cómo evitar estas democracias mediatizadas del siglo XXI, que no siempre es fácil. ¿Qué lo hacía dudar, ministro, concretamente eso que lo puso a usted a sospechar al comienzo? La forma como se enfocaba, como yo dije, que fuera eso espontáneo desde donde estaba la cámara y como estaba diciendo con la calculadora que eso pasaba, me parecía un poco raro. Y también tengo que decirlo así, yo creo que la cobertura de educación en Colombia para esas edades en los primeros grados es muy alta. Hay búsqueda activa de niños todo el tiempo. Y es muy difícil que un niño de estas capacidades no llame la atención de la comunidad y las autoridades locales, los secretarios de educación, los rectores no hagan algo. Eso ya no pasa en Colombia tan fácilmente, lo tengo que confesar y yo creo que es una buena noticia. Bueno, así es, ministro. Menos mal este episodio se cerró, se ha esclarecido. Yo no sé si de pronto vengan más adelante algunas sanciones para el influenciador, si de pronto puede haber alguna denuncia, inclusive puede estar involucrada hasta la madre. No sabemos si hay algo económico de por medio, si le recibió algún dinero. En fin, eso tendrán que esclarecerlo. Pero gracias, ministro, por empezar este diálogo con RCN Radio con este tema que es de mucha coyuntura y sobre todo que es muy viral. Coyuntura parece un tema menor, pero no lo es. Por ejemplo, yo recibo diariamente o semanalmente denuncias, ahora no porque estamos por fuera del periodo escolar, pero del PAE, que es el plato de comida, y es el mismo plato de comida que aparece una y otra vez haciendo una denuncia. Y antes de caer en la indignación, antes de hacer la misma asociación con la corrupción que se hace siempre, yo creo que es una lección para todos de ir un poco más allá e investigar qué es lo que está ocurriendo. Es el mundo que habitamos de alguna manera, que es más complejo. Claro, a propósito, como dice usted, es de coyuntura, pero no es un tema menor. ¿Cómo ya después de tantos meses al frente del Ministerio de Educación, doctor Alejandro Gaviria, cómo está el panorama que usted encontró en materia de cobertura educativa, tema que usted aludió, y de beneficios con los programas del PAE, de los planes de alimentación escolar? Una situación dramática, normal, susceptible de arreglar. ¿Qué nos puede contar sobre ese panorama que encontró en esos temas? Entonces voy a responder en dos partes. Cobertura educativa. Si uno mira las cosas de manera panorámica, el país tiene hay tres preocupaciones grandes con el tema de cobertura educativa. La primera es la cobertura de educación inicial, lo que llamamos primera infancia, que está por el lado del 50%, donde el país tiene que avanzar, sobre todo en lo que llamamos grado cero, niños de 5 años en transición. Ha avanzado solamente en las ciudades principales que tienen recursos propios. Eso necesita una reforma, en general una reforma al sistema general de participaciones para tener más recursos. Hay otra preocupación, sobre todo en áreas rurales, con la educación media, que es el abismo, es donde se pierden muchos de los estudiantes, y en particular esa falta de una educación vocacional que conecte a los jóvenes con la educación. Y está la cobertura de educación superior. El tránsito inmediato, jóvenes que terminan la secundaria y pasan directamente a la universidad, es aproximadamente el 40%. De 500.000 que terminan el bachillerato, solamente 200.000 pasan directamente a la educación superior. Esas son las preocupaciones. El PAE, el Programa de Alimentación Escolar, tiene una cobertura aproximada del 74%. Ese 74% esconde una diferencia, y es que hay entidades territoriales, regiones, donde el PAE está funcionando los 200 días que debería funcionar, pero en otras no. Entonces, detrás del 74% hay unos números que pueden ser más problemáticos. Nuestro propósito es llevarlo a que sea una cobertura universal. Para eso necesitamos algo más de $1 billón que van a ser aprobados, eso espero, en la adición presupuestal que se presenta la primera semana de febrero al Congreso. Ministro, hablemos también de algo que fue noticia o que ha sido noticia este principio de año de 2023 y que beneficia a muchos jóvenes que buscan acceder a la educación superior, a la universidad, y tiene que ver con los beneficios para créditos en el tema del ICETEX. ¿Cómo
quedó o cómo queda para este año 2023? ¿Cuáles son esos beneficios? ¿Cómo se van a aplicar y cómo pueden ellos acceder? Bueno, voy a explicar la situación con calma, empezando con un tema que es importante y es el contexto, que es un contexto complicado, lo tenemos que decir así, la alta inflación, que ha llevado también a aumentos de las matrículas que nosotros controlamos, pero que son altos en todo caso, en algunas universidades privadas cercanos al 12%, en otras un poco más abajo. Las altas tasas de interés que están creciendo como consecuencia de esta coyuntura, de lo que ha venido haciendo el Banco de la República, y las amenazas de desaceleración de la economía y de desempleo. Es en ese contexto que nosotros desde el mes de octubre empezamos a anticipar la situación que se iba a presentar este año e incluimos 2 artículos, uno en la ley tributaria y otro en la reforma tributaria y otro en el presupuesto general de la Nación, que va a garantizar lo siguiente. Primero son los estudiantes nuevos, los que llegan a estudiar ahora. Habla con su familia, quiere estudiar en una universidad privada, la familia no tiene recursos inmediatos, entonces tiene que tomar un crédito. A esos estudiantes le estamos garantizando una tasa de interés igual al índice de precios al consumidor. En términos económicos, yo soy economista, es tasa de interés real igual a 0. Eso lo habíamos anunciado desde el año pasado. Esto es para los nuevos estudiantes, tasa de interés real igual a 0, como consecuencia de unos recursos que conseguimos en la reforma tributaria y el papel de las universidades que nos van a ayudar a financiar eso. O sea, las universidades se metieron la mano al bolsillo. Lo otro es el estudiante que ya terminó, está en la etapa de amortización, está pagando el crédito, probablemente tiene un trabajo, tiene dudas sobre su estabilidad laboral y demás, una situación difícil, la tasa de interés estaba subiendo, si no hubiéramos hecho nada, esa cuota que está pagando se hubiera aumentado en un 50, 60, 70%. Para eso conseguimos 350.000 millones de pesos de cuentas inactivas y vamos a garantizar que esa tasa de interés que está pagando sea siempre inferior al IPC más 3 puntos porcentuales para aquellos que han cumplido sus obligaciones IPC más 2 puntos. Esto contrarresta un poco este contexto difícil. Eso no quiere decir que las cuotas vayan a bajar de manera sustancial, pero una política pública se mide contra lo que habría pasado si no hubiéramos hecho nada, que habría sido una catástrofe. Ministro, hablando de los beneficios que pueden obtener los estudiantes, usted es un hombre que ha planteado una revisión de los planes de estudio, de los planes académicos. Y yo quisiera preguntarle, obviamente esa es una medida que tiene resultados al mediano y a largo plazo sobre todo, que se reflejarán en las notas que obtiene Colombia, los estudiantes colombianos en las pruebas internacionales, en las pruebas PISA, y eso donde el país está bastante rezagado. ¿En cuánto tiempo calcula usted que se pueden empezar a ver los resultados de las nuevas políticas que se adopten en este gobierno? Sí, Vlad, es una pregunta muy interesante y quiero contarle así muy rápidamente, no quiero pues abusar del tiempo, de nada de las pruebas que hace Colombia. Colombia hace las pruebas PISA, que se hacen en el marco de la OCDE. En las pruebas PISA se hacen evaluación a niños de 15 años independientemente del grado en que están. Y hay una comparación de todos los países de la OCDE, es algo que se hace cada 3 años. Y el ICFES en Colombia hace las pruebas del ICFES, las que llamamos que son Saber 11, y hace pruebas muestrales en 3, 5, 7 y 9, en grados 3, 5, 7 y 9, que yo creo que es importante también tener eso en cuenta. Estamos midiendo esto de manera permanente. Las políticas de que cambian la educación de calidad o la calidad de la educación son apuestas de largo plazo. Pensar en resultados inmediatos es imposible y requieren persistencia en las políticas públicas y requieren una toma de conciencia colectiva. Esto no es simplemente lo que haga un ministro o lo que haga un secretario de educación en una ciudad. Yo diría, hablado que el horizonte más o menos en lo que coincide la gente, y hay los ejemplos exitosos donde hay persistencia, antes de una década es muy difícil de ver resultados apreciables, que tengan ya un impacto en las oportunidades de las comunidades y que sean verdaderamente transformadores. Hay que empezar en algún momento, pero la calidad de la educación, que depende de tantas variables. Piensen en lo siguiente: Colombia tiene 43.000 sedes educativas en la educación pública. Para que eso cambie de manera sustancial, algo tiene que pasar en todas esas sedes. El maestro que estaba haciendo las cosas de una manera tiene que hacerlas de otra. Los jóvenes que antes concebían lo que estaba pasando en el aula tienen que cambiar. Y esos cambios toman tiempo y esto es un acumulado y un montón de cosas que tienen que pasar.
Ministro, a nivel de la educación en los colegios, en la primaria y en la secundaria, en el bachillerato, ¿en qué parte flaquean los colombianos o flaqueamos los colombianos? ¿Es en matemáticas, en literatura, en manejo de computadores, en química, en física, qué sé yo, en historia de Colombia, en historia universal? ¿Dónde está el hueco? ¿Dónde está el problema? Juan Carlos, generalmente uno hace una división entre lo que es lenguaje, en este caso español, matemáticas, ciencias, y también hay un interés creciente que entendemos todos que es muy importante el tema de bilingüismo, inglés. Ahí, para empezar la respuesta en inglés, estamos muy mal, ahí flaqueamos, incluso con otros países de América Latina, ahí hay un gran desafío, porque no es fácil, tenemos la ventaja que las tecnologías permiten un avance rápido y no tenemos que capacitar decenas de miles de profesores para avanzar. Esa es una primera preocupación. En las pruebas PISA, en términos relativos, en ciencia nos va mal, más mal que en las otras dimensiones, pero en todas tenemos problemas. Y después de la pandemia, lo que hemos observado son unas pérdidas de aprendizaje que hacen que mi preocupación fundamental está sobre todo en grados tercero y cuarto, niños que estuvieron por fuera, dijéramos, del aprendizaje. Y donde tenemos esa estadística que ha mencionado, entre otros, el Banco Mundial, que dice que aproximadamente 70% de esos niños de 10 años no saben leer o no saben leer bien, no son capaces de leer. Esas pérdidas de aprendizaje que se acumularon durante la pandemia es quizás la preocupación fundamental hoy en América Latina. Vamos a tener ahora en el mes de febrero una gran conferencia internacional para compartir experiencias con todos los países de América Latina y estamos ya implementando un conjunto de políticas para remediar esas pérdidas de aprendizaje que incluye, entre otras cosas, un voluntariado para tener 30.000, 40.000 voluntarios ayudándonos a recuperar el tiempo perdido. Ministro, quiero tocar con usted un tema que fue nuestro tema del día ayer aquí en RCN Radio. Los oyentes dejaron notas de voz en el WhatsApp de RCN Radio sobre los altos costos de los útiles escolares. Muchos padres de familia, muchas familias en todo el país quejándose de las impresionantes alzas para este año. ¿Cómo se pueden controlar estos precios? Controlar precios necesita un mandato legal explícito. Uno tiene que tener una autorización en la ley para decir voy a controlar este precio y tiene que estar basado en un estudio. Cuando yo fui ministro de Salud, controlamos los precios de los medicamentos porque había una autorización legal que viene desde la ley 100 del año 93 y habíamos encontrado abusos a la competencia. Esto es monopolios, porque había monopolios de compañías farmacéuticas que estaban cobrando precios 50, 60, 70% más caro en Colombia que en otros países. En este caso, útiles escolares, el mandato legal no es tan claro. O sea, el Ministerio de Educación o el Estado o el gobierno no puede llegar a intervenir. Lo que tenemos que hacer es monitorear esos abusos y trabajar de la mano de la Superintendencia de Industria y Comercio. Eso es lo que estamos haciendo, pero un control de precios inmediatos yo creo que no es posible en este momento. Ministro Alejandro Gaviria, acaba de recordar usted sus tiempos de ministro de Salud, casi 7 años, si la memoria no me falla. A propósito, 6 años. Quería preguntarle cómo se ha sentido en el gabinete en medio de la discusión de la reforma de la salud en Colombia y la posibilidad de que las EPS sean desmontadas, que muchas de las cosas que usted ayudó a montar, y eso se lo reconocieron tanto los que eran afectos a usted y los que eran opositores, y ahora parece que muchas cosas se van a caer o se van a derrumbar. ¿Ha tenido usted la posibilidad de darle su impresión, su opinión a la ministra Corcho sobre lo que está ocurriendo? Y en términos generales y para ser concretos, ¿qué opina de lo que se está discutiendo en la reforma de la salud? O por lo menos lo que se está proyectando. Yo he sido prudente porque todavía no tenemos el texto de la reforma. Entonces, opinar sobre simplemente lo que se dice aquí, lo que se dice allá, siendo ministro de otra cartera, no es lo que debería ser. Vamos a tener una reunión a finales de este mes, donde va a ser presentada la reforma a la salud. La semana pasada yo dije, creo que esto se hizo público ya, dije en el Consejo de Ministros de manera clara, que a mí me iban a preguntar y yo iba a decir lo que pensaba. Y que de alguna manera la peor traición en la vida, que lo había aprendido ya hace mucho tiempo, es la traición a uno mismo. O sea, yo voy a ser fiel a lo que pienso, voy a dar mis opiniones, por supuesto con respeto, pero es un tema en lo que creo que tenemos que hacer, y yo creo que las cosas van hacia allá, es tener primero un consenso parcial, como todas las cosas en la vida, al interior del gabinete. Entonces ya tendremos esa discusión. Claro. Pero usted es un hombre de principios, usted es un intelectual que ha escrito libros, que ha marcado una guía. A veces decir lo que se piensa no basta, ¿no? Porque usted puede decir lo que piensa, pero la decisión va en contravía de cosas que a lo mejor usted defendía antes. Eso lo puede llevar a una situación muy compleja, ¿o no?
Por ahora me toca ser fiel a mí mismo, decir lo que pienso, decirlo como lo he hecho siempre en la vida, con apego a los argumentos técnicos, a la evidencia, a los hechos, y tratando de que no se le vaya a hacer mal al gobierno y al país. Es Alejandro Gaviria, ministro de Educación. Gracias por esos minutos con la audiencia de RCN Radio. Ministro, buen día para usted. Buen día para ustedes, muchas gracias por la invitación y feliz semana a todos los oyentes. Lo mismo, señor. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. 7:50. Un momento. Vale la pena reflexionar sobre varias cosas que dijo el ministro Gaviria, ¿verdad? Que quedan ahí en el aire y vale la pena retomarlas. Primero el caso del niño, ¿no? El caso del niño supuestamente genio, pues es un caso que lleva mucha reflexión, tanto que el ministro reconoce que desde el principio se pilló que algo no estaba funcionando bien, que algo no había ahí coherente, que era carreta. Libreteado, ¿no? Y que libreteado. Es un tipo muy racional al fin y al cabo, Sí, ¿no? y que le deja reflexiones sobre lo que está pasando en el país. Y eso también nos pone a nosotros a reflexionar sobre el asunto. Valdrá la pena más adelante en el tablero cultural hacer mención de una producción que en su momento recomendamos, pero que podría servir también de seguimiento a lo que ha ocurrido con este niño genio. Y lo otro, niño genio, entre comillas, ¿no? Y lo otro, pues da la impresión de que el ministro no se va a quedar callado cuando se conozca ya el proyecto plenamente, propiamente dicho, de reforma a la salud, pero pagaremos por ver si eso traerá consecuencias como que el ministro se trague ese sapo, José Manuel, o se vaya. Sí, anoche de hecho, José, Maritza Aristizábal nos adelantaba en el termómetro político que algo había pasado en un consejo de ministros entre el propio Alejandro Gaviria y la ministra de Salud, Carolina Corcho. Eso les iba a decir, yo creo que lo que contó Maritza ayer anoche en nuestra emisión de las 7 de la noche de Noticias RCN es bien interesante, porque no solamente deja ver que el ministro Alejandro Gaviria, pues yo creo que va a ser muy difícil que se traicione a sí mismo en cuanto ha pensado y lo que ha desarrollado alrededor del tema de la salud, habiendo él sido ministro y habiendo hecho los ajustes que corresponden, porque siempre se necesitarán reformas y ajustes, ningún sistema es perfecto, que se quede callado va a ser muy, muy, muy difícil. Yo no creo, está siendo prudente en estos momentos, pero en su momento seguramente tendrá también una opinión, como la opinión que van a tener otros ministros que van a ser consultados seguramente, como José Antonio Campo, como Cecilia López y como el director de Planeación Nacional, que ya también privadamente ha dejado ver algunas críticas a lo que se esboza de reforma de salud de la ministra Carolina Corcho. Falta ver que la ministra, por supuesto, también serenamente le explique a los colombianos en qué consiste su proyecto, qué es lo que quiere hacer, responda a las dudas que tenemos los ciudadanos y los medios de comunicación, y allí entraremos a evaluar si esa es la reforma que le conviene o no al país. Pero Alejandro Gaviria no creo que se quede callado. Así es, 7:53. En RCN Radio, usted vive actualizado a cada minuto.